excongresista Víctor Andrés Belaúnde, a quien le damos la bienvenida aquí al sede de Buenos Días Perú para hablar de este y de otros temas de coyuntura. Gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlos y estar acá presente. Bueno, era lo que se esperaba, ¿no? Pero además es importante resaltar, Claudia, el exceso de triunfalismo que hemos visto también en torno a Betsy Chávez, porque minutos antes de su detención ella salía haciendo una transmisión vía TikTok diciendo que no tiene ningún temor, pero parece que formaba parte también de una suerte de narrativa que quiere construir en torno a ella, ¿no? Digamos que no sabemos si es una absoluta irresponsabilidad o una absoluta convicción de que va a salir bien parado de esto y que su organización, criminal o no, que la rodea, está bien empoderada como para poder salir airosa del tema, ¿no? Porque lo cierto es que esta señora ha participado de un golpe. El señor Castillo no ha dado un golpe solo, y lo hemos visto inclusive por las grabaciones que han habido, cómo le indica con los ojos y con la mano lo que tiene que hacer. Así que ella ha sido cómplice, la número uno probablemente del golpe, y por lo tanto está sujeta pues, a este tipo de denuncias que van a prosperar. Pero aquí hay dos cosas, o es muy responsable o es muy cínica, ¿no? Una de las cosas. Y yo diría que en ambos casos tiene mayor coraje que el señor Castillo, que niega todo y que dice que estaba o borracho o amenazado, o que no sabía lo que leía. Entonces, por lo menos en los golpes de Estado que se conocen en el Perú en toda su historia republicana, todos han asumido su responsabilidad. Todos han asumido su responsabilidad. Y algunos inclusive con la muerte, el año 39, por ejemplo, el general Rodríguez, que lo mató un guardia de palacio. Pero todos asumen su responsabilidad. El único golpe, en este caso fallido, pero golpe finalmente, cuyo líder no asume su responsabilidad es el señor Castillo. Un poco raro, ¿no? O sea, o muy cobarde, o demasiado irresponsable, o una teoría muy infantil, cree que todos somos idiotas y él es muy vivo. En fin, no lo sé, eso tendrán que decirlo los psicólogos o los psiquiatras. Pero en todo caso, el señor Castillo no asume su responsabilidad. Y en el caso de la señora Betsy Chávez, tampoco. Las evidencias son tan claras que es muy difícil burlarlas, pero tampoco quiere asumir su responsabilidad. O sea, nadie asume la responsabilidad. ¿Quién hizo el discurso de Castillo? Él lo leyó, lo hemos visto, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién lo estructuró? Porque él tiene conocimientos muy básicos como para poder redactarlo. En fin, todo eso hasta ahora no se sabe. Y quizás con esta detención podremos saber exactamente los detalles de qué cosa pasó ese día. En el escenario más optimista, ¿no? Porque si no asume responsabilidad, no asume participación y no brinda mayores detalles de lo que pudo ser o no su participación. Quiero ir a un análisis político con una narrativa que ahora coge más fuerza, porque ella en las últimas horas tuiteó también: abajo la dictadura, se caerá el castillo de naipes, y así como ella, quienes defienden a Castillo, el señor Noblecilla y todos, poco más ya la heroína de momento, ¿no? Y el eslabón y la insignia de esta lucha respecto de lo que ha significado la preventiva. Y es una narrativa que seguramente va a tener un nicho importante donde calar, ¿verdad? Bueno, de hecho, empezando que dictadura, ¿de qué dictadura estamos hablando? Porque el hecho de que abiertamente se le detenga, haya periodistas que participan, hayan familiares que salen de la casa con un perro Rottweiler, que es un perro que fue adiestrado por los romanos y que finalmente se quedó en Alemania, pero que son animales de ataque de un ejército, parte de un ejército originalmente, y hasta ahora conservan esa agresividad. Entonces, todo eso, eso no es pues cualquier cosa, es una cosa muy grave, y eso no se puede llevar a cabo en dictaduras. En dictaduras vemos lo que pasa en otros países, así que desaparecen los periodistas o desaparecen los jueces o los cambian. Entonces yo creo que acá hay una absoluta libertad, de dictadura ninguno, están tratando de justificar lo que les está pasando a ellos con un argumento absurdo y que no va a prosperar. Entonces yo creo que esto del golpe va a ser muy importante para el país, para que se sepa, ya algo se sabía, pero que se sepa que los que dan un golpe finalmente no acaban bien. La gente que apoyó al golpe con Fujimori en el 92,
acabó toda muy desprestigiada y enjuiciada también. Entonces, yo creo que esto va a hacer que la ciudadanía, las Fuerzas Armadas, los sectores sociales, políticos del país recapaciten y se formen la gran idea que la democracia es intocable. Con sus defectos no se puede estar tomando con la policía o con pronunciamientos absurdos ninguna entidad del Estado que por la Constitución es independiente. Ahora, a propósito de la democracia y sus defectos, hay una situación que se ha configurado en las últimas horas respecto a una resolución del Tribunal Constitucional en torno a cómo se regula la cuestión de confianza. Hay quienes aseguran que lo que ha sucedido es que se ha roto el balance de poderes y que se les está dando a los congresistas toda la potestad de interpretar ellos mismos en qué momento se ha dado o no una confianza que podría dar paso eventualmente a un cierre del Congreso. Los que dicen eso son los que apoyaron a Vizcarra, que están salvando su pellejo. ¿Por qué tendrían que salvar su pellejo con esto? Porque van a tener mucha responsabilidad. Toda la gente, los políticos, los abogados, las autoridades del momento, que salieron a defender el cierre del Congreso por una negación fáctica, hay que recordar que esta negación fáctica es el pronunciamiento de Vizcarra, que dijo o entendió que como el Congreso le había negado una confianza a un proyecto de ley, claro, a una atribución del Congreso, pero a un proyecto de ley de ellos, automáticamente podían cerrar el Congreso. O sea, es como si entre la policía en este momento e interpreta que ustedes han dicho que la policía es asesina y por lo tanto la policía... Claro, pero el mismo presidente del tribunal ha señalado que esta resolución es específica para la situación que quiso plantear el señor Aníbal Torres en su momento. Pero ¿qué es el motivo del golpe de Vizcarra, ¿no? Además hay una cosa que no lo ha dicho la resolución, pero todos lo sabemos. Cuando Vizcarra habla por televisión y dice que cierra el Congreso, disuelve por negación fáctica, no había negación fáctica. Había aprobación fáctica en todo caso, o aprobación de hecho, porque ya minutos antes el Congreso había aprobado el proyecto de ley del Ejecutivo. O sea, el Congreso aprueba el proyecto de ley y minutos después, 10 o 15 minutos después, el señor anuncia el cierre porque le han negado, pero si ya lo habían aceptado, o no está comunicado con el Congreso. Ahora, o sea, solamente ese hecho ya es muy grave. Además, el hecho de que para cerrar el Congreso necesita una aprobación del Consejo de Ministros, que no la tuvo. Porque el Consejo de Ministros no firmó, el señor del Solar no firmó nada. No firmó nada. Entonces, estamos ante un hecho muy grave que hay que investigar. Yo creo que todavía no se ha terminado el tema. Pero eso que usted describe no se soluciona con esta resolución del Tribunal Constitucional. No, porque estamos hablando de lo que vaya a pasar a partir de este momento en adelante. No se soluciona, pero explica, o sea, lo que ha hecho la sentencia del TC es confirmar algo que ya muchos sabíamos, que tú no puedes hacer el Congreso. Pero usted no considera lo que dicen por una interpretación. Tú no puedes. Que se le está dando demasiado poder al mismo Congreso de la República para decidir en qué momento hay o no una cuestión de confianza. Ya lo tenía el poder. O sea, ha sido una interpretación caprichosa, egoísta, dictatorial, cargada de odio y resentimiento o de frustración. Pero ha sido una interpretación del gobierno de algo que ellos creen que debió hacer el Congreso y no lo hizo. Y por tanto, interpretando eso lo cierro. O sea, no puedes, tú no puedes interpretar nada. Bueno, nos quedamos en un problema de interpretación, porque si ahora el TC dice que eso ya es cosa juzgada y que de negación fáctica de ahora en adelante, ¿a quién le creemos, no? Bueno, pero hay algo que no quiero dejar en el aire porque el tema es súper amplio, nos llevaría al debate, pero no puede pasar desapercibido el tema del señor Sánchez, que es el ministro de Salud. Así es. A ver, el entorno en el que se manejaba y la denuncia que estaba en su contra era por el tema de los temerarios del crimen, ¿verdad? Y lo que se Estamos hablando del nuevo ministro de Salud. Del nuevo ministro de Salud. Yo pensé que era el anterior. No, como hay tantos que han cambiado. Sí. Vázquez Sánchez. Sí, ¿no? del nuevo ministro de Salud. Y lo que revela hoy justamente el editorial del Comercio es que él fue blindado en su momento por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto de esta investigación criminal. ¿Qué hacemos entonces cuando un órgano como el Congreso no hace lo que tiene que hacer en su momento? Le abrimos la puerta a que este señor con 19 denuncias o cualquiera con 30 más
puedan seguir Mire, ocupando alguna cartera. A mí me ha... ¿Usted fue parte de ese congreso? Claro, yo lo conocí. ¿Y usted cómo votó o formó parte de la subcomisión? No recuerdo, fíjese, ha pasado tanto tiempo, no recuerdo cómo. Tendré que revisar mis apuntes o mis votaciones. Yo lo conocí en su momento, por supuesto que sí, y además no tengo una mala opinión de él en absoluto. Pero lo que ha salido hoy día con las 19 denuncias que hay, hacen pensar que el gobierno no le interesa elegir bien, que al gobierno no le interesa levantar la mala imagen del gobierno anterior, que era parte de su gobierno también, porque estamos hablando de, este es Dina 2, pero el otro es Pedro 1, ¿no? Finalmente es un solo gobierno, finalmente es un solo partido de gobierno. Bueno, es que hay que partir de eso, no es podemos... un solo equipo, Claro. pero lo han reconducido, pero finalmente es la misma gente, que son pasajeros del mismo bus que han cambiado de sitio, nada más. ¿Qué significa su designación, tomando en cuenta que es una persona aliada de César Acuña, ¿no? ¿Está buscando nuevas alianzas la presidenta? Bueno, yo creo que evidentemente quiere pasarle la mano a APP, porque el señor es de APP. En primer lugar, en segundo lugar, pero en APP no hay mejores profesionales, no hay profesionales sin ningún tipo de tacha. O sea, un ministro tiene que ser pues una persona casi inmaculada, no podemos elegir a nadie que esté cuestionado. Es un cargo muy importante, muy visible, jefe del sector de salud que hoy día está destruido. No puedes elegir a cualquiera. O sea, ¿dónde están los buenos profesionales? ¿Dónde están? ¿Hay partidos con buenos profesionales? Por supuesto que sí. En Acción Popular, por ejemplo, ¿usted a quién propondría? No, Se la puse muy difícil. Yo no podría hablar, hay muchos médicos maravillosos, pero lo puedo decir los ministros que ha tenido. Arias Estela, Franco Ponce, Carlos Bazán Sender. Ahí con esos tres le estoy dando de Becerra la Flor hace 50 años. O sea, con eso le estoy diciendo Uriel García. Con eso le estoy diciendo de que ha habido muy buenos ministros de salud en época por lo menos nuestro. Ahora habría que buscarlos, pero en todo caso no gobernamos. Quien gobierna la señora Dina, ella tiene la responsabilidad de escoger a lo mejor. Ahora yo le digo una cosa, yo no necesariamente escogería un médico, porque los médicos a veces se cubren entre ellos mismos. Un buen gestor. Un buen gestor del sector, Así es. que no tiene que ser necesariamente médico. Bien. Y eso yo creo que es un error. Estamos insistiendo en médicos y todos tienen sus clínicas, todos tienen sus pacientes, todos tienen sus farmacias o son farmacéuticos. O sea, y lo que hay que variar en salud es la Digemin, que no aprueba ningún tipo de medicinas que no pasan por las manos de ellos, y ellos solamente aprueban a las medicinas que les interesa. Hay muchas medicinas en el Perú que faltan porque la Digemin no las deja entrar. Sin embargo, circulan libremente en toda Europa y en todos Estados Unidos. Eso hay que cambiarlo. Y a veces los médicos están amarrados con un laboratorio o con el otro y no aprueban ese tipo de abierta libertad para poder importar medicinas certificadas en Estados Unidos, que acá pueden bajar el precio a las que actualmente se venden. Hay tanto por hacer, la verdad, y hoy la apertura de las Pero madrugadas nos lo demuestra. un ejemplo, el tema del oxígeno. Un ministro de salud, médico, colocó esa exigencia del 99% de oxígeno, y durante 4 años quebraron 400 fábricas de oxígeno, y cuando vino la pandemia la gente murió por falta de oxígeno. Eso lo hizo un ministro de salud médico. Y es importante, ¿no? 8 días, ha dicho, en 8 días voy a presentar un plan para el Ministerio de Salud. Vamos a estar atentos, ojalá que el tiempo no le juegue en contra, porque seguimos haciéndole la lucha al dengue. Gracias, señor Gracias, Víctor Andrés, por haber estado esta mañana con nosotros.